Le damos la bienvenida al padre José Luis García Franco, misionero del Sagrado Corazón, quien nos compartirá el tema eh, Dios responde al clamor del pueblo. El padre José Luis García Franco es religioso de nuestra congregación de misioneros del Sagrado Corazón y de Santa María de Guadalupe. Hizo votos perpetuos el 19 de diciembre de 1978 y recibió el orden sacerdotal el 28 de septiembre de 1979 en el Saucillo, Jalisco, su tierra natal. Ha ejercido el ministerio sacerdotal en diversas parroquias de nuestra comunidad misionera, en las que destacan Morelos, Ciudad de México, California, Huixtán, Chiapas y Azcapotzalco, aquí en Ciudad de México. Del mismo modo, agradecemos su servicio que prestó del 2013 al 2019, que como superior general de la congregación actualmente presta sus servicios en la Insignia Nacional Basílica de Guadalupe como capellán de coro. Él nos hablará sobre un tema en la historia tocada por Dios. Vamos a descubrir cómo las manos del Señor guió los pasos de María Amada en los inicios de esta obra. Ya entendimos un poquito el contexto de cómo ha ido avanzando la congregación, cómo surge y las implicaciones o el contexto de la cristera o de la persecución religiosa en México. Así es. Pues Padre José Luis, sea bienvenido en esta tarde y pues ya lo escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarles, amigos, amigas de esta familia carismática que el Señor vio bien dar a la Iglesia hace 100 años en la persona de la hoy sierva de Dios, María Amada Sánchez Muñoz, Mamercita, como los misioneros le conocemos. Les agradezco y en el marco del 59 aniversario de la Pascua Eterna de la hoy sierva de Dios, María Amada Sánchez Muñoz, y que está dentro de otro aniversario, un aniversario jubilar, como nos ha dicho la muy reverenda Madre Carmen, el centenario de la fundación de las misioneras del Sagrado Corazón y Santa María de Guadalupe. 100 años de amor, reparación al servicio de los pobres, reza el lema. Y en este 59º aniversario de la Pascua Eterna, pues ya hemos escuchado la primera ponencia y magistral, una historia tocada por Dios, que nos ha compartido el muy reverendo Padre Rubén Valderas de la Prelatura Personal Pontificia Opus Dei. Agradezco la invitación a compartir esta. Dios responde al clamor de su pueblo. Y pues está dentro de este contexto que el Padre Rubén y que cada una de ustedes pues ya conoce. Mamercita, como sabemos, nació en 1895 en el estado de Jalisco, en Guadalajara, y su vida allá se desarrolló en los primeros meses, los primeros años en aquel estado. Y después, pues aquí en la Ciudad de México, Jalisco, Ciudad de México. Y entre las frases de la teología de la vida consagrada, hay una que quiero que sirva como de inicio de esta ponencia. Cuando Dios quiere hablar algo al mundo, cuando Dios quiere decir algo a la Iglesia, suscita un fundador, una fundadora de una congregación religiosa. No importa el momento, no importa las circunstancias históricas, si son adversas o no. Dios suscita hombres y mujeres que dan una respuesta a la historia que se está viviendo. Por ejemplo, dicen,
Cuando en la iglesia pasó la reforma en el siglo XVI con Martín Lutero, la respuesta fue la contrarreforma, pero para eso emerge la figura de San Ignacio de Loyola. En este contexto, Dios suscita la figura de Mamercita. Y todos sabemos, y en la teología se dice que junto con esta frase o definición de historia que nos decía el padre Rubén, en el Señor se confluyen dos tiempos, ¿verdad? O tres. Uno es el tiempo cronológico, los hechos que pasaron, pero otro es el tiempo kairos, el tiempo de Dios, y pues también se da el tiempo psicológico en unas circunstancias y unas personas que responden a ese plan de Dios. Y es en este contexto, ¿verdad?, que Dios hace confluir el tiempo cronológico con el tiempo de Dios, cairológico, y el tiempo psicológico, la vida de Mamercita. El padre Eduardo Chávez, que ustedes conocen, experto en el acontecimiento guadalupano, escribe un libro que titula La Iglesia de México entre dictaduras, revoluciones y persecuciones. Yo a ese título le pondría un subtítulo: y ahí vivió María Amada Sánchez Muñoz. Entre dictaduras, ¿por qué? Porque nació en 1895, la dictadura de Porfirio Díaz. Entre revoluciones, la Revolución Mexicana, y la persecución, la Revolución Cristera, como se dice, o la Gesta Cristera. En estos años, pues se me ha pedido de 1926, 1941, pero sí es importante tener este preámbulo como lo hacía el padre Rubén. En esa gesta cristera, pues además de persecuciones, pues hay santos, santas. En 1913, María Amada entra al convento, a una orden que recién había llegado a México, de origen francés, la orden del Verbo encarnado. Pero es en ese 1912, 1913, cuando recién había sido depuesto Porfirio Díaz como presidente de México, que estaba Gustavo Madero, y después la muerte de él, Huerta, Carranza. En medio de esa tribulación, de esa tensión, inicia la vocación de la Madre María Amada. Y también en ese año, ella es de Jalisco, de Guadalajara, murió el arzobispo de Guadalajara, y eligen uno nuevo, ¿verdad? Que nada más y nada menos, pues es Francisco Orozco y Jiménez, que goza de fama y santidad en la iglesia del occidente, la iglesia de México. Pero esa joven que tenía esa inquietud, y que es muy importante, ese es el tiempo psicológico. La persona de María Amada había surgido en una niñez, en esa dictadura, pero en medio de pobreza, en medio de revoluciones. Y eso marca la vida de una persona. No es ajena a eso que está pasando. Y además de esas persecuciones, de esas pobrezas, de esas tensiones que están en muchas obras de la vida y el trabajo, la obra de la misión de Mamercita, de las madres de Nieves y Leticia Vázquez, de Jorge Garibay Álvarez, de Berenice y de Emilio y de otros, ¿verdad? Pues ahí se destaca
esta realidad. En tiempo de dictadura, en tiempo de revolución, en tiempo de persecución, ella nace y crece. Y eso da una identidad, hace que su vida sea muy granada, muy pulida, como el oro en el crisol, ¿verdad? Y además de eso, el ambiente que se vivía en la fe en México, todas esas circunstancias históricas, sí, pero también en 1895, el año que ella nació, fue la coronación pontificia de la Santísima Virgen de Guadalupe. Y eso hace que se brote, que se reavive la espiritualidad guadalupana más en todos los lugares de México. Y recordemos, 1899, el Papa León XIII pues invita y motiva y él consagra al mundo al corazón de Jesús. Entonces, en la vida de aquella niña, en la vida de aquella adolescente, estaba un profundo amor a Jesús, un profundo amor a María de Guadalupe, en medio de persecuciones, en medio de rechazos, en medio de pobreza. Y eso no es ajeno a lo que será la vida de Mamercita. En segundo lugar, cuando ella ingresa a la vida consagrada y que es muy profunda su convicción, ella ya ha estudiado, ya ha estado en la normal, es maestra. Y si lo vive intensamente su fe, también su convicción de vida consagrada. Dios, si aprendió el arte de enseñar a los niños, si aprendió el arte de enseñar a los adultos, Dios la quiere maestra y alumna, porque de ahora en adelante va a formar en ella su ser de vida consagrada. Inicia su vida consagrada en la orden del Verbo encarnado. En ese tiempo, pues, a la par de su paso por la vida consagrada, se empieza a consagrar en muchos lugares del mundo, pueblos, ciudades, parroquias, diócesis, al corazón de Jesús. El conflicto, por dar una palabra, lo vive María Amada y el Señor la lleva de la mano. Y gracias a que se dejó conducir, pues hoy estamos celebrando 100 años de amor y reparación al servicio de los pobres. Y con su maestra de novicia, su maestra de espiritualidad, pues escoge y sigue y le marca Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Margarita María Lacoque, Santa Teresa y otros grandes santos. En Guadalajara marcaron la vida al inicio del siglo XX los padres jesuitas, y eso marca también a la joven religiosa, junto pues con toda la iglesia que en ese tiempo vivía. De esa experiencia, después de ingresar al convento en 1912, 1913, hasta que profesa a los 24 años, 1919, y a la profesión perpetua a sus 27 años, yo le llamo la vida oculta. Así como Jesús se va preparando de los 12 a los 30 años y los evangelios no dicen mucho, ahí se fue forjando la figura de la Madre María Amada Sánchez Muñoz, Mamercita. Una vida de servicio y una vida de oración.
Ella vive esa experiencia de desierto. Ella vive esa experiencia de ir forjando en ella pues esta imagen que el Señor quería de una religiosa santa. Sus escritos antes de 1926, cuando se arrecia e inicia la persecución, ella dice, está como en una tesitura: o reforma la orden del Verbo encarnado o funda una congregación. Y ahí está aquella joven religiosa que ora 8 horas de oración, que varios días de cada mes los vive en clave de ejercicios espirituales. Y eso le lleva a discernir y descubrir, pasar de reformadora a formadora. Y cuando se decide fundar la congregación de hoy misioneras en 1926, esos primeros años tienen una escuela, las madres lo saben bien, que dicen en un lugar de Guadalajara llamado El Calvario. Yo lo digo, el Calvario fue para ella no solamente el nombre de una escuela, fue el precio de seguir a Jesús en la persecución. Era una experiencia de vida. Y aquella joven religiosa, Dios le pide fundar una congregación en medio de esa tensión, en medio de ese conflicto, pero tenía esos 2 amores de su niñez que había aprendido de su familia a todo, lo que podríamos decir como a todo lo que da, como dicen los jóvenes hoy. El amor al corazón de Cristo, Cristo Rey, el amor a Santa María de Guadalupe. Y eso va a marcar su vida. Y empieza su obra, la obra del corazón de Cristo, bajo el amparo de Santa María de Guadalupe, pero guiada por ellos. Primero el corazón, compañía de Cristo Rey, y después se encuentra a Santa María de Guadalupe. Y esa alma especial de grandes ideales, porque así refieren de su obra quienes le conocieron, es esta presencia de Dios, y desde ahí empieza Dios a responder a su pueblo con la fundación de la congregación, 1926, en plena persecución cristera, donde solamente hay muerte, donde solamente hay persecución, donde todo se cierra, donde todo se dispersa, donde parece que todo se acaba. Y eso es muy importante en la teología de la vida consagrada, porque, ya ven, decimos, estamos llamados a la unidad en la diversidad. Estamos llamados a ser fieles en la unicidad. Estamos llamados a ser pobres compartiendo todo. Estamos llamados a vivir la castidad amando a todos. Parece algo contradictorio. Y eso es, fíjense, en 1926, y esto es lo grandioso de la obra de Dios, cuando todas las iglesias se cierran, cuando ya no hay sacramentos, cuando muchos sacerdotes dejan las parroquias y se van, cuando las religiosas les dicen cada una a su convento, de su convento a su casa, cuando dejen México y vayan a Guatemala, vayan a Cuba, vayan a Estados Unidos, vayan a España y a ver qué sobra, Dios irrumpe la historia. Cuando parece que todo se acaba, Dios le dice a la Madre María Amada, funda. Cuando todo se cierra, Dios le dice, abre. Cuando Dios irrumpe, todo lo cambia. En todos hay miedo, en todos hay angustia, pero en ella hay vida, en ella hay apertura, en ella hay novedad. 1926, que eso es grandioso. Estamos en este centenario.
cuando todo se cierra, a los que Dios les elige, les invita a abrir. Cuando todo parece que se acaba, Dios irrumpe, tiempo kairos, en la vida de una persona y todo lo abre. Todo lo da vida. Esa iglesia pobre, en esa iglesia perseguida, en esa iglesia, ahí surge esta familia carismática de misioneras del Sagrado Corazón y 12 años después de misioneros del Sagrado Corazón. Somos hijos de persecución, pero pareciera que todo es muerte, pero Dios ahí nos da vida. Y esos 4 años fueron intensos, fueron de lucha, fueron de tensión, fueron de discernimiento, fueron de oración. Personalmente, pues yo no los conocía, algunos escritos, he tenido la gracia de hacerlo. Dice Jan Meyer, este gran historiador de la cristiada, como dijo el padre Rubén, en conferencias que todos pueden escuchar en YouTube, pero dice, y me llamó mucho la atención este gesto, que todos hablamos de santos, que todos hablamos de beatos, que todos hablamos de sacerdotes, de generales, de esto, de aquello, pero dice, no se puede hablar de la gesta cristera sin las mujeres. No se puede hablar de la gesta sin las mujeres. De 1926 a 1929 no se puede hablar de los cristeros sin las mujeres. Por todo lo que organizaron. Los soldados necesitaban municiones, ellas los llevaban. Los soldados ocupaban hospitales, médicas, enfermeras, ellos los curaban. Los clérigos necesitaban organización, ellas lo hacían. La iglesia, pues, no se entiende en esas épocas sin la mujer. Entonces, no podemos entender esta realidad sin esa presencia silente, pero santa, dedicada de María Amada Sánchez Muñoz de Mamercita. Y entonces, es decir, solamente hay 2 mujeres santas, sí, pero hay un ejército de mujeres que dieron su vida para que Cristo reine al estilo de Santa María de Guadalupe en México. Y ahí está María Amada Sánchez Muñoz. Y cuando todo parece que empieza a dar vida, pues ya ven, llega en 1930, cuando este gran obispo, que tiene fama de santidad, que le llaman el Atanasio mexicano, que fue varias veces desterrado, Francisco Orozco y Jiménez, le dice a María Amada, tiene 8 días, si usted quiere seguir esta obra, para dejar mi arquidiócesis. ¿Cómo son los proyectos de Dios? Que son admirables, pero siempre tienen cruz. Siempre tienen cruz, y esa es la clave de la autenticidad de un carisma y de la santidad de una persona. Me llama mucho la atención, y yo lo sintetizaba aquí, en ese octubre de 1930, esta mujer que tiene en su corazón el corazón de Cristo y que lo ama como lo ama una madre, María de Guadalupe, se encuentra en la Ciudad de México en aquellos años que todo era persecución, que todo era destierro, que todo era pobreza, que todo era miseria, aquí. Y se encuentra sin hermanas, porque a las primeras les tuvo que decir, vayan a su casa. Con alguien que le acompañaba, sin hermanas, sin hogar, sin familia, sus papás y hermanos estaban lejos, sin conocidos, y pidiendo para comer el día a día. Ahí, en esa realidad, así como dice el Nican Mopogua que lo inicia, 10 años después de que se había logrado la conquista de México,
Dice, cuando ya no había nada, ahí se presenta María de Guadalupe. Pues decimos, 4 años después, de 1926 a 1930, cuando parece que todo se acaba, así como Abraham, deja tu tierra, deja tus parientes, deja tu esto, y ve, ahí está María de María amada en Coyoacán o en estos pueblos, pero mira atención, sin hermanas, sin hogar, sin familia, sin conocidos, sin nada. Pues ahí yo creo que un día llegó a la Basílica de Guadalupe y, sin exagerar, también escuchó, y muy suyas, estas palabras que siglos antes había escuchado San Juan Diego: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Y esa madre le habla al corazón para que siga amando y haciendo la obra del corazón de Cristo. Entonces, segunda parte de mi intervención, María amada, hija, esposa del corazón de Cristo. Y como todo fundador, que es un profeta en su tiempo, eso que vive y siente y llama y goza y lucha, en 1926, Mamercita, eso es lo que nos ha dado el magisterio de toda la iglesia, porque nunca después de esos años se nos ha hablado tanto en los papas y en los teólogos del corazón de Cristo, pero de modo especial del Papa Francisco. En 2024, ya ven, nos deja su encíclica Dilexit Nos, que todos dicen es un testamento espiritual. Después de 10 años de trabajo cansable como Papa, el anhelo es decir, amen a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y empezó a escribir Dilexit Te, amen a los pobres como los ama Cristo. Eso que 100 años antes Dios le había dado a esta valiente y mujer especial, María Amada Sánchez. Ama al corazón de Cristo, ama a los pobres, los preferidos del corazón de Cristo. Entonces, en esta clave, en este magisterio, Dios, ¿verdad? Dios, como dice, Dios responde al clamor de su pueblo. Pero recuerden, Aparecida, todos somos discípulos y misioneros. Entonces, Dios ama de un modo especial a Madre María Amada, a Mamercita, para que ella ame como Él, para que ella sirva como Él. Entonces, Dios responde al clamor de su pueblo y suscita un fundador, pero a esa fundadora la ama, le hace única, le hace especial. El Papa Francisco, ¿verdad?, dice en su encíclica Dilexit Nos, capítulo 2, gestos, palabras, miradas de amor. Los fundadores, las fundadoras, tienen un don especial, el carisma del fundador, el carisma de fundador. No toda persona puede fundar un instituto religioso. Hay una gracia especial y se da un diálogo tú a tú con el Señor para entender. Y si los gestos de Jesús son de amor, si las palabras de Jesús son de amor, si las miradas de Jesús son de amor, pues ella se dejó ver por Jesús. Escuchó las palabras de Jesús, sintió el amor de Jesús de un modo especial. Por eso, ustedes misioneras, nosotros misioneros, tenemos, por ejemplo, como santo intercesor, ¿verdad?, santo protector de nuestras congregaciones, a San Juan Evangelista.
Es decir, porque ella descubrió en clave eclesial que si queríamos ser santos, teníamos que recostarnos en el corazón de Cristo. Ella descubrió que había que tocar el corazón de Cristo como Tomás. El Papa dice, miradas de amor. Jesús ve que aquella mujer, aquella viuda, dio solamente 2 moneditas que tenía para vivir. Y yo decía esto, decir, también vivió y vio a María amada. En esa frase, decir, llegan en ese 1926, 27 y 30 aquí a esta Ciudad de México, pero yo les digo, sin hijas, sin hogar, sin familia, sin conocidos, sin escuela, sin sustento, sin nada, pero con ese anhelo, decir, como la esposa sigue al esposo, a decir, queremos formar un hogar. Y así Dios interviene en su corazón y así releemos su historia. Segundo lugar, ¿verdad? El Papa, en ese capítulo 3, mira este corazón que tanto ama y empieza a hablar de imágenes. Y dice, ¿verdad? Que el corazón de Jesús, en el corazón de Cristo no se ha hablado de grandes tratados teológicos. Es la fe sencilla del pueblo, es sentir el amor compasivo de Cristo. La Madre María amada no era de grandes tratados teológicos. Vivió su formación entre ser maestra y ser postulante, y ser novicia, y ser profesa juniora y profesa perpetua. Así se vive la iglesia en la cristera, en la persecución, en la dictadura, a salto de mata. O sea, no hay nada fijo. Esta es tu casa hoy, pero mañana quién sabe. Esta es tu escuela de hoy, pero mañana quién sabe. Es decir, María amada no es una teóloga de estudios, es maestra, pero el Señor la va formando, el Señor la va guiando, y por eso sus conferencias, siguiendo al Padre Rodríguez y lo que había día a día y de los santos, son escritos sencillos, pero muy motivadores. Y por eso el Papa habla de la imagen, y ya ven, en su celda y donde quiera, pues siempre llevaba e insistía que todas las capillas tengan el corazón de Jesús, la Virgen de Guadalupe y San José. Adoramos a Cristo, entendemos su amor. El amor sensible, pues ya ven, la teología habla de ese triple amor, pero ella de modo especial vive y siente el amor del corazón de Jesús, lo ha llevado a gozarlo, a seguirle, a sentirle. Dios tiene corazón, eso que su primera experiencia lo vive, el Verbo encarnado, Dios se encarna. Y en la teología del corazón de Cristo decimos, si Dios se hace hombre, Dios tiene corazón. Y ese corazón es compasivo, ese corazón es cercano, ese corazón ama, ese corazón la elige como esposa. En la teología del corazón de Cristo es muy hermoso esto, hermanas, ustedes lo conocen, hermanos, pero todos los laicos, ¿verdad? La teología esponsal, en la vida consagrada femenina más se dice, una religiosa es esposa de Cristo. Para nosotros nos suena eso cuando los policías dicen, lleva a las esposas, y al que se porta mal, dice, ya lo llevan esposado. Ahora que son metálicas, pues le ponen las manos atrás y ahí se las atan. Pero en el Imperio Romano y antes, sponsum, ser esposado, pues no había fierros. Entonces, ¿qué hacían? El policía o el militar se amarraba la cuerda a su mano y al que iba a apresar lo amarraba con él. Entonces, de tal manera que donde iba él, pues tenía que ir el otro. No se le podía escapar. Entonces, fíjense, esta es la imagen. Decir, ella es esposa.
El corazón de Jesús la une a su corazón, la seduce, la ama, y es ese anhelo de decir, Dios interviene en la historia y la elige y la esposa y la lleva por sus senderos. Y vive, Papa lo dice de un modo hermoso, la espiritualidad del corazón de Jesús es eucarística. Otra clave importantísima, y de modo especial Viernes Primero, que es camino, que es intimidad, que es gratuidad, que es comunión. Todos los textos que ustedes conocen de cómo esta esposa del corazón de Cristo se alimentaba de la Eucaristía, de la palabra y del cuerpo y la sangre. Una experiencia única, y Dios interviene en su historia, y queremos, esa era la conclusión, que Dios intervenga en la nuestra, que vivamos esa esponsalidad al límite que tiene clave eucarística. La otra dimensión es la oración contemplativa, la adoración eucarística, que nos lleva a estar con el amado, nos lleva a estar con Jesús. Un cristianismo sin oración, sin fe, sin amor, no tiene sentido. Y María amada, a los pies del amado, descubre esa nueva familia, descubre esa nueva casa, recibe esas nuevas hijas, porque todo lo entiende en ese misterio de Cristo vivo que vive en la Eucaristía. El costado de Cristo, del costado eucarístico de Jesús, ese que conoce en los sacramentos, en el amor, dice el Papa en la última parte de su encíclica, Dilexit nos amó. El costado de Cristo, agua que da de beber. Me llama mucho la atención, es decir, del costado de Cristo brota todo. Y María amada descubre que del costado del corazón de Jesús brota su congregación, brota cada una de sus hijas, brota cada uno de sus apostolados, brota cada una de sus lágrimas, de sus sueños, de sus metas. Y dice el Papa Francisco, en ese modo poético, literario que tenía de hablarnos las cosas tan hermosamente, porque los teólogos dicen que hay que recuperar la palabra, y la palabra es poesía. Y entonces, en esta experiencia, ¿verdad? Ella descubre que tiene que hacerse acequia de agua. Del corazón de Jesús brota todo, y ella ha bebido de él. Pero ella se tiene que hacer canal. Ella se tiene que hacer como una zanja, para que el agua, para que el amor que brota del corazón de Cristo llegue a sus hermanas, llegue a sus hijas, llegue a todos los apostolados. Dios interviene en la historia y elige como acueducto a María amada. Él es el agua, de él brota, pero le ama para que por medio de ella llegue a todos. Y por último, esta agua que brota del corazón de Cristo, que sacia la sed de todos los corazones, cuando la beben, sana, cuando la beben, cura, cuando la beben, repara. Amor y reparación, dice el lema de estos 100 años. 100 años de amor y reparación al servicio de los pobres. Pues ella es acequia. Ella lleva el agua del corazón de Cristo a todos. Porque ella ha descubierto en su vida
y por eso quiere que llegue a todos, que el agua de que brota del corazón de Cristo, que son el bautismo, que son cada uno de los sacramentos, sana, repara. El corazón de Jesús restaura el corazón del hombre. El corazón de Cristo, todo aquello que parece imposible de encontrar sentido, lo transforma. Y eso lo vive y lo goza María amada. Por eso nos invita, ¿verdad?, a amor y reparación, su lema de esta familia carismática. Y para irme más rápido, porque ya se va acabando el tiempo, en esta clave, hermanas, Dios responde al amor de su pueblo, primero haciendo esposa y enamorando y haciendo testiga de su misión a la Madre María amada, pero en segundo lugar, con ejemplos claros. Y entonces quiere el Señor que lleve el amor que brota de su corazón al estilo de María de Guadalupe. La compañía de Cristo Rey, con el nombre con el que surge esta congregación, hoy Misioneras del Sagrado Corazón, el Señor quiere que tenga Santa María de Guadalupe, que tenga madre. Y ella es la madre que encuentra ahí María amada en ese tiempo, en ese 1930, cuando se iban a cumplir 4 siglos, y que toda la iglesia estaba enamorada de María, y ella de modo especial para su obra. María amada quiere que su obra tenga como madre a Santa María de Guadalupe. ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que te cansa? En ella tiene respuesta y nos invita a confiar en ella. No estoy yo aquí que soy tu madre, no estás bajo mi resguardo, no soy yo la fuente de alegría. Quien se sabe amado, sabe amar, sabe confiar. Y dilexite, Dios opta por los pobres. Me llama mucho la atención, hermanas, ¿verdad? Y que pues nos daría mucho para otro momento, cómo esta alma cristificada, esta alma esponsada, esta alma elegida de la Madre María amada, Mamercita, pues ahora tiene como guía, como modelo de evangelización a Santa María de Guadalupe, a nuestra Madre. Y ella viene aquí porque esa es la misión de toda madre, llegar y amar al hijo cuando más lo necesita. Dilexite, te he amado. A mí me llama mucho la atención ese ejemplo muy burdo, pero muy sencillo, ¿verdad? Que una mamá tenía muchos hijos y le preguntan, oye, ¿y a cuál de todos tus hijos quieres más? Y aquella madre, en lugar de decir un hombre, dice, yo quiero más al que está enfermo hasta que se cura. Yo quiero más al que está lejos de casa hasta que llega ella. Quiero más al que está triste hasta que está contento. Yo quiero más al que no sabe hasta que aprende. Yo quiero más al que cae en un vicio hasta que se reintegra. Y entonces dice el Papa León, asumiendo el pensamiento del Papa Francisco, en Dilexite, en los pobres encontramos el sufrimiento de Cristo. Y los pobres tienen muchos rostros y hay muchos tipos de pobreza. Los que no tienen sustento material, los que están en marginación social, moral, espiritual, cultural, fragilidad personal o social, que no tienen derechos, ni espacio, ni libertad. Donde pasaba Cristo, se conmovía. Y son admirables los
textos y los testimonios de las madres misioneras, de los padres misioneros, que nos han compartido decir, donde pasaba María amada, la hija, la esposa del corazón de Cristo, donde veía a un pobre, se conmovía. Cuando fue la primera vez a Chiapas, ¿qué voy a hacer con tanto que no sabe, que no conoce, que está enfermo? Y fue la primera vez a Hidalgo. ¿Y qué voy a hacer con el que no sabe, con el que no puede, con el que no tiene? Y estuvo aquí en la ciudad. ¿Y qué vamos a hacer? Porque hay mucha gente que no tiene escuela. ¿Y qué vamos a hacer? Porque hay muchos que tienen hambre. ¿Y qué vamos a hacer? Porque los sacerdotes, fíjense, esta clave sacerdotal, en ese tiempo, pues si no había conventos, pues no había seminarios. Todos los seminarios se cerraron. Todos los seminarios, si querían estudiar, el padre Teodosio, pues tenía que irse a Guatemala o a otro lugar. Y entonces es admirable si decir, ¿quiénes eran pobres en el tiempo? Los seminarios. Y entonces, ¿cómo una madre acude a los hijos? Pues es admirable por ello el testimonio del apostolado sacerdotal de las madres. Es decir, pobres seminaristas, pobres sacerdotes, pobres niños que no saben. Fíjense, en esa época de tanta persecución, pues lo que había era miseria, lo que había era huérfanos. Pues hay que fundar internados. Lo que había era rechazo y desprecio, pues que no había oportunidades de vida, de crecimiento para la mujer. Y pues hay que estar ahí, porque ahí estaría el corazón de Cristo, porque ahí esta profecía, esta presencia por siempre de Santa María de Guadalupe en San Juan Diego, no estoy yo aquí que soy tu madre, no estás acaso en el cruce de mis brazos. Eso, María amada, es continuadora. Es decir, porque en esos brazos de María, en esos brazos de ella, pues está el que no sabe, la educación. Dice, por leerlo, fíjense, yo lo pongo en las palabras estas, como eso de santidad y de celo de todas las religiosas que he conocido, porque tuve muchas maestras, pero también de las hermanas, mis hermanas misioneras. Dice el Papa León, los cristianos desde los primeros tiempos se dieron cuenta de que el saber libera, dignifica y acerca la verdad. Para la Iglesia enseñar a los pobres era un acto de justicia y de fe. Inspirada en el ejemplo del Maestro que enseñaba a la gente las verdades divinas humanas, la Iglesia asumió la misión de formar a niños y jóvenes, especialmente a los más pobres, en la verdad y en el amor. Fin de esa cita número 68. Y continúa 71. Muchas congregaciones femeninas, menciona varias, pero no menciona a las misioneras, pero yo las pongo, pero no para quedar bien con ustedes, pero porque me consta, y a todos los que han conocido esta obra de la Madre, Mamercita, que lleva el corazón de Cristo al estilo Santa María de Guadalupe, se realiza. Fíjense qué hermosas palabras del Papa León y que expresan esto. La Iglesia entendió que para ayudar a un pobre había que educarlo, había que enseñarle, había que amarle. Y por eso la obra de María Amada. Dios interviene en la historia con ella, y cuántas personas, hombres y mujeres a lo largo de México y otros lugares, conocen más a Jesús, conocen más las ciencias humanas, porque existió María Amada, porque existen sus hijas. Ahí Dios interviene. Y dice el Papa, número 71, cita, las religiosas alfabetizaban, evangelizaban,
trataban de cuestiones prácticas de la vida cotidiana, elevaban el espíritu a través del cultivo de las artes y sobre todo formaban conciencias. Su pedagogía era sencilla: cercanía, paciencia, dulzura. Enseñaban a través de la vida antes que las palabras. En tiempos de un analfabetismo generalizado, estas mujeres consagradas son o eran faros de esperanza. Su misión era formar el corazón, enseñar a pensar, promover la dignidad, combinando una vida de piedad y dedicación al prójimo. Combatieron el abandono, la pobreza y la miseria con la ternura de quien educa en nombre de Cristo. Enseñar es transformar la realidad. María Amada Sánchez Muñoz decía a sus hijas: enseñar es construir el reino del corazón de Cristo. Dios interviene en la historia. Dios interviene en la historia en los sacerdotes. Dios interviene en la historia en los huérfanos. Dios interviene en la historia en los ancianos. Esos son los apostolados de las madres que dejó la sierva de Dios. Es admirable, pues, cómo Dios enamora, cómo Dios elige y cómo Dios envía. Y llama y envía a los más pobres. Pudiéramos decir madres más, hermanas, hermanos, maestros, alumnos y gente que comparte o que compartimos la vida, donde está una misionera del Sagrado Corazón de Jesús y Santa María de Guadalupe. Pero a 59 años de la Pascua Eterna de Mamercita, fundadora de esta familia carismática, y en el marco de este año jubilar, 100 años de amor y reparación al servicio de los pobres, pues Dios irrumpe en la vida, en la obra, la historia de México con la figura de Mamercita. Y gracias a esa irrupción ha irrumpido en la nuestra. El Papa Francisco, el Papa León, ¿verdad? En este Dilexite dicen: el que se ha sabido amado del corazón de Cristo tiene que continuar su obra. Y por eso dice, estamos llamados a ser una iglesia samaritana. ¿Quién es mi prójimo? El que está tirado. Y de otras maneras, y de otras realidades, y de otras circunstancias, pues hoy sigue habiendo analfabetismo. Hoy sigue habiendo una necesidad muy grande de sacerdotes y seminaristas santos. Hoy más que nunca hay niños huérfanos de padre y madre. Hoy más que nunca en nuestra sociedad hay mucha gente mayor sola. Hoy más que nunca hay corazones heridos que necesitan ser reparados. Por eso, la irrupción de la historia hace 100 años es una respuesta de amor. Concluyo con lo que pensé. Dios responde al clamor de su pueblo y suscita una fundadora que hace 100 años, cuando todos hablaban de cerrar, le pidió abrir. Cuando todos hablaban de cancelar, le pidió inaugurar. Cuando todos le hablaban de que no se podía, le pidió confiar. Y gracias a ello estamos aquí. Y démosle gracias a Dios. Y esa fuerza y esa convicción con la que a cada una de las hermanas le escribía para ser fieles, porque la obra de Jesús no es mediocridad, no es juego, no es limitante,
si no es dar todo, vale la pena, vale la vida. Y así lo motiva y así lo impulsa. Cada carta era una motivación de amor, de fidelidad, de respeto, de entrega, de sencillez, de abnegación. Es dar la vida por Cristo. Dios responde al clamor de su pueblo y les invito, y con eso concluyo, le pidamos a Dios que pronto, como dice Jan Meyer, no se entiende la cristera sin las mujeres. Que pronto tengamos a otra gran mujer en los altares. Muchas gracias y que Dios nos bendiga y que sigamos apasionados por la vida, por la obra de la sierva de Dios, María Amada Sánchez Muñoz, Mamercita, fundadora de esta familia carismática que es modelo de seguimiento del corazón de Cristo al estilo de Santa María de Guadalupe. Que Dios nos bendiga.